Mis queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy me despido de vosotros cerrando esta primera temporada para hablaros de un asesino de origen mexicano pero que actuó en los Estados Unidos. Concretamente voy a hablaros del caso de Juan Vallejo Corona, más conocido como el asesino del machete. Juan Vallejo Corona nació en Autlán, México, el 7 de febrero de 1934. En mayo de 1953, Corona emigró a Estados Unidos a instancias de su medio hermano Natividad Corona y se estableció en la ciudad de Yuba City, California, una comunidad de 14.000 personas a unas 100 millas al noroeste de San Francisco, donde se dedicó a recoger frutas y verduras como temporero indocumentado. Allí se casó y tuvo 4 hijas. Su vida cambió para siempre en diciembre de 1955. Una inundación de los ríos Yuba y Feather causó más de 70 muertes pocos días antes de Navidad y destruyó más de 100.000 acres en el norte de California. Corona, muy afectado, sufrió un episodio de locura, asegurando que veía fantasmas caminando junto a él. Fue hospitalizado, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y recibió 23 electroshocks a modo de cura conforme a los usos médicos de entonces. Fue dado de alta 3 meses después y deportado a México. Regresó poco después con una Green Card. Con el tiempo se dedicó a la actividad de contratista de mano de obra, consistente en proporcionar a los granjeros del lugar mano de obra barata, generalmente mexicanos que habían emigrado buscando un mejor nivel de vida. Los informes recogidos indican que en aquella época Corona era un hombre pacífico de familia que concurría los domingos a la iglesia y no había quejas de que abusara de los trabajadores temporales a quienes contrataba. Su hermano Natividad Corona, por contrario, era conocido como un homosexual violento propietario del Café Guadalajara en el poblado de Marysville. Cuando un joven que apareció herido en el baño de su negocio lo demandó por $250.000, Natividad vendió el negocio y se fue a su país. El 19 de mayo de 1971, un granjero japonés llamado Goro Kagehiro, que había contratado al señor Corona para que abasteciese su campo de trabajadores, observó que en su huerto de melocotones, cerca del río Feather, en el condado de Sutter, había sido excavado entre 2 árboles un hoyo de dimensiones semejantes a las de una tumba. Al regresar por la noche lo encontró relleno de tierra, por lo que dio aviso a la policía. Al excavarlo, se encontró el cadáver de un hombre blanco y delgado que había sido fuertemente golpeado en la cabeza y apuñalado en el pecho con un machete. Más tarde el cadáver fue identificado como Kenneth Whiteacre. Entre sus ropas fue encontrada pornografía homosexual, por lo que la policía supuso que el homicidio estaba vinculado a su condición sexual. Se especuló entonces que podía haber sido una pelea posterior a un encuentro sexual, y si bien se tomaron las huellas de neumáticos de una camioneta que había estado en el lugar, no se ahondó la investigación y se concluyó que se trataba de un crimen casual resultado de una pelea, si bien comprobaron que había en la cabeza laceraciones posteriores a la muerte. El 24 de mayo, unos trabajadores que operaban un tractor en un rancho vecino encontraron tierra removida, por lo que llamaron a la policía, que al excavarla encontró el cuerpo de Charles Fleming, otro vagabundo del lugar. Esta vez se prestó más atención y al seguir un pequeño sendero que se observó entre la hierba, encontraron más tierra revuelta. Se encontró un tercer cuerpo cerca del río Feather. Cerca de este, un comisario recuperó 2 recibos del mercado de carne con el nombre de Juan V. Corona. La policía realizó entonces una remoción de la tierra y encontró varios cadáveres en distintos estados de descomposición que presentaban el mismo tipo de heridas. También se hallaron más facturas a nombre de Juan V. Corona expedidas unos días antes. Cuando el 4 de junio se dio por terminada la búsqueda, habían sido hallados 25 cuerpos e identificados 21 de ellos. Del total de cadáveres, 22 pertenecían a anglosajones y ninguno era de origen mexicano. Todos menos uno fueron golpeados en la cabeza con un machete o un cuchillo y muchos habían sido apuñalados en la parte superior del cuerpo con cortes en forma de cruz. Una víctima había recibido un disparo.
Todas las víctimas habían sido contratadas a través del negocio de contratación laboral del señor Corona o habían sido vistas con él. También se halló entre la tierra un recibo bancario a nombre de Juan Corona, quien finalmente fue acusado y detenido. Cuando la policía registró la casa y el camión del señor Corona, encontraron un machete con una cuchilla de 18 pulgadas, un cuchillo para cortar carne, un hacha de doble hoja y un palo de madera. También había un libro con una lista de 34 trabajadores transitorios, incluidas varias de las víctimas. Según las autoridades, las víctimas de Vallejo Corona eran hombres desesperados y sin familia que el asesino contrataba a través de su negocio de empleo temporal para trabajadores agrícolas. Su caso desató protestas pacíficas frente a la corte del condado de Solano en septiembre de 1972 y, de acuerdo con registros históricos, activistas alegaron que su caso estuvo relacionado con racismo. El juicio contra Juan Vallejo Corona comenzó en 1973. Fue largo, costoso y complejo, máxime cuando la acusación, en lugar de elegir algunos casos como era usual, le imputó los 25 homicidios. El juez Richard E. Patton dijo durante el juicio que estaba realmente consternado y casi incrédulo ante el torpe proceso, acusando de maltratar las pruebas. En este punto, dijo Patton, parece que la investigación fue inepta, la preparación ineficiente y el procesamiento inadecuado. Inicialmente, Corona fue asistido por el defensor público nombrado por el tribunal, pero el 14 de junio el acusado lo reemplazó por Richard Hawk, un abogado privado que, en lugar de honorarios, recibió de Corona los derechos literarios exclusivos respecto de su historia e incluso fue relevado de la obligación de guardar reserva acerca de sus comunicaciones con el acusado. Si bien no se solicitó el testimonio de su medio hermano, la defensa dejaba entrever que había sido él el verdadero autor de los crímenes y que había dejado huellas como las facturas para incriminar a Corona. Pese a la probable motivación sexual de los crímenes, no se comprobó que el acusado fuera homosexual. Finalmente, el jurado, tras 45 horas de deliberación, decidió que Juan Vallejo Corona era culpable de 25 homicidios y el juez lo condenó a 25 cadenas perpetuas con derecho a pedir la libertad condicional al cabo de 7 años. En esa época, la Suprema Corte del Estado de California había establecido el criterio de que la pena de muerte era inconstitucional. Una corte de apelaciones ordenó repetir el juicio en 1978, alegando que no se tuvo en cuenta su condición clínica, que su abogado defensor había cometido una farsa y burla del juicio y era aún más incompetente que la fiscalía, y que ningún testigo de la defensa fue llamado durante el juicio. En 1982, un nuevo grupo de abogados tomó la defensa y trató de echarle la culpa a su hermano Natividad, quien desapareció en México y se pensó que estaba muerto. El abogado de Corona dijo que el hermano tenía rabia maníaca por la frustración de una sexualidad mórbida. Juan Corona testificó en su segundo juicio negando los cargos. El jurado escuchó a más de 200 testigos durante los 7 meses que duró el procedimiento, el cual costó al Estado más de $5 millones. El resultado fue el mismo que el primer juicio 9 años antes. Juan Corona fue declarado culpable de los 25 cargos de asesinato. El jurado consideró que Natividad Corona, ya fallecido en esa fecha, no había tenido el tiempo ni la oportunidad para cometer los crímenes, y que, en cambio, el acusado no tenía una explicación razonable sobre por qué los nombres de algunos de los muertos aparecían en sus registros de trabajo. En la prisión estatal de Vacaville, Corona fue apuñalado 32 veces por 4 internos y casi muere, perdiendo un ojo por el ataque. Sufrió 3 infartos mientras estaba encarcelado. Continuó purgando su sentencia en la prisión estatal de Corcoran, en California. Durante sus últimos años en dicha prisión, padeció de demencia senil y su salud se fue agravando. El 5 de diciembre de 2011 le fue rechazada su solicitud de libertad bajo palabra y no pudo solicitarlo de nuevo hasta 2016.
De acuerdo con las noticias publicadas en 2011, Juan Corona le dijo a un psiquiatra que había matado a los hombres porque creía que eran locos y que habían entrado ilegalmente en el país. La fiscal federal adjunta del condado de Sutter, Jana McClung, hizo referencia al relato de los hechos por el prisionero durante la audiencia de libertad condicional en el año 2011. Observó que las descripciones de dos víctimas por parte de Juan Corona no coincidían exactamente con los detalles sobre los cuerpos desenterrados en tumbas poco profundas en 1971. «No sé si eso significa que hay otros por ahí», dijo McClung. Se le denegó la libertad condicional en 8 ocasiones. Juan Corona falleció el 4 de marzo de 2019 en un hospital cercano a la prisión estatal de Corcoran, California, según informó el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California. No se citó ninguna causa de la muerte, pero se informó que tenía demencia. Hasta aquí, queridos amigos, hemos llegado con el último capítulo de esta primera temporada. Espero que la hayáis disfrutado. Sigo esperando vuestros comentarios y vuestras sugerencias de cara a la temporada que viene, donde espero vernos, y tened mientras tanto muy en cuenta que en la vida real los monstruos existen.